¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. En este caso sí, estoy en mi taller. Mañana fresca, mañana gris. Bueno, quiero que sepan que voy a subir este video antes de irme a realizar un par de tareas en domicilios. Pero bueno, no quiero seguir dilatando la cuestión, dado que tengo divididas algunas unidades que quiero mostrar entre el taller, o sea, acá, y mi casa. ¿Por qué? Porque existía la posibilidad que si el bajón dominguero no hubiese sido tan pronunciado, quizás ayer en la noche hubiese hecho un video, un vivo, una charlita, que generalmente cuando presento alguna herramienta nueva, lo hago en forma de video, porque sé que hay muchos que no les gustan los vivos o no encuentran el sentido. Bueno, ustedes saben que las tomas de contacto de mi canal son, primero, la presentación en su estado óptimo, en su estado recién comprada de la herramienta, en su blister, en su packaging, en su presentación estética en cuanto a embalaje. Y después, bueno, ya comienzan las tareas de uso. Quiero que sepan que estas son algunas de las unidades Watfo que voy a presentar en este video. Después quizás evacuaré alguna duda de alguno de ustedes que me han preguntado bastante. Me dio mucha alegría ver comentarios de Lorensis en YouTube. Hacía un tiempo que el amigo Lorensis ya no estaba. Lo consideraba perdido y hoy en la mañana veo un comentario de él. Así que nada, sí, Lorensis. Se conformó la segunda Santísima Trinidad. Tenemos Watfo, Jadever, Dishu. Acá la vamos a llamar Dishu. No sé si existirá otro nombre o otra manera de nombrar dichas herramientas, pero como prometí, yo prometí que iba a hacer una toma de contacto con una herramienta de la marca Watfo específica, que justamente es la que en este momento no tengo acá, la tengo en mi casa. Como expliqué o no llegué, si el bajón dominguero ayer no hubiese sido tan profundo, me seducía la idea de hacer la presentación desde mi casa. Pero bueno, me quedó mitad de las unidades que tengo para mostrar en mi casa, mitad de las unidades acá en el taller. Si bien acá vemos que para mí fue una novedad porque no había visto, quizás en marcas de renombre, como las que pueden encontrar en otros canales, sí ya se haya visto esto. Yo particularmente no lo vi, pero este es un alicate multifunción. Alicate multifunción de la marca Watfo. La verdad, bueno, una unidad cuanto menos atractiva. 7 pulgadas y media, no llega a las 8, pero muy cómodo a lo que es la mano. Vamos a ver si hay un cablecito para hacer un cortando cables. Siempre tengo alguno dando vueltas, vamos a ver si es el caso, si no me voy a tener que parar. Acá tenemos un cable promedio, que es un cable de 4. Vamos a cortar un pedacito para hacer alguna pruebita de las básicas. Uy, corta lindo. Bueno, la verdad que vamos a hacer lo que le gusta a muchos, a cortar filamentos. La verdad, la herramienta en una primera instancia va bien. Quiero que sepan que el costo de esta herramienta que retiré en la ferretería de Castelar, que el hombre se encarga de, mediante pedido, traerme las unidades solicitadas. Esta herramienta viene con bueno, un área de corte de alta palanca, como cualquier alicate, pero
cualquier alicate de ese tipo, porque si no el amigo Patricio Garay me va a corregir, un área de climpado, bueno, para prensar terminales. Yo le llamo climpado porque es la tendencia. Viene con algunos segmentos o algunos orificios como para el pelado de cable en algunas medidas. Cumple muy bien la función. Lo que pasa que bueno, no es una de las partes que a mí me seduzca demasiado, pero bueno, la vamos a utilizar, le vamos a dar la oportunidad. La verdad que como alicate me parece algo bastante interesante. No había visto alicates multifunción, sí pinzas multifunción obviamente. Quiero que sepan que en casa tengo la pinza Watfow, la pinza universal Watfow con este tipo de pelacables o bueno, denominadas multifunción, que prometí utilizarla y hacer un versus lo más neutral posible con la de la línea Trigane y también anexar la de la línea Ronix. Sé que es tirar la plata, ya ha quedado demostrado en otros canales, pero bueno, a diferencia de ese canal, este canal va a tratar de, si no sirve, decirlo. La comparativa va a ser entre las tres. Obviamente todos saben que mi preferencia no está en este caso en ninguna de las tres unidades. Quizás no podría ser objetivo. Disculpen que me trabe, lo que pasa que estoy bastante resfriado. No podría ser objetivo si entrara en juego, por ejemplo, la 8 usos en 1 de Inco, que verdaderamente para mí fue una unidad espectacular. También compré, dado que me parecía medio pobre el pedido de dos unidades, compré esta cizalla pelacable, que el área pelacable la uso únicamente que para... Uy, cómo corta en serio, ¿eh? Con su correspondiente trabita, corta en serio. Es una cizalla muy interesante. No la pagué 8 pesos, creo que la pagué, sin exagerar ni mentir. 8 pesos, 13 pesos y fracción. Bueno, yo en esencia había pedido el alicate multifunción, que es el que están viendo, y también había pedido la pinza universal multifunción, pero me parecía medio pobre el pedido y la verdad, bueno, me pareció propicio comprar esta cizalla cortacable y pelacable que verdaderamente, bueno, es una guillotina. Corta muy bien, tiene su trabita correspondiente. Vamos a ver cuánto perdura en el tiempo esta condición óptima de la herramienta. Eso quiero que quede claro. Escoba nueva barre bien, pero siempre hay que ver cuánto se prolonga en el tiempo esta vida útil. Si bien sabemos que en las herramientas de esta época tiene todo una obsolescencia programada, no les estoy diciendo nada que no haya quedado demostrado, que no se sepa, pero bueno, hay que tratar de que esa obsolescencia sea lo más prolongada en el tiempo. Y también, como habrán visto en la foto, si es que pongo en la miniatura del video esa foto, pedí la llave para caños de 1 pulgada de la línea Watfow, dado que compré en su momento la de 1,5 Watfow y la de 1 Jadever. Bueno, creo que llegó el momento de probar la de 1 Watfow y la de 1,5 Jadever. Quiero que sepan que son unidades que las han visto en trabajos cotidianos, donde por ahí se cruza alguna haciendo fuerza en la vida real,
donde cambiamos reguladores, cambiamos termotanques, cambiamos cocinas, encontramos uniones selladas y pegadas mediante litargirio. Bueno, quiero que sepan que tanto la Watfow de 1,5 pulgadas como la Jadever de 1 han cumplido sobradamente las expectativas. Esta llave, así como la ven, la pagué 13 pesos. No existe, la verdad, no existe y no es una herramienta, al menos en su compañera de iguales características, perdón, me tengo que tomar un tafirol. Lo que pasa que no soy de tomar mucho medicamento. De iguales características, Jadever. La novedad, y hoy, más tardar, voy a subir la presentación de la pinza multifunción para que otros canales, quizás no tan afines al mío, puedan comenzar con su correspondiente toma de contacto, dado que nada, no mueve la aguja que la muestren o no la muestren. Simplemente por cuestión de códigos, siempre me gusta remarcar, destacar y o comentar de dónde conseguí las herramientas y por sobre todo dónde conocí las herramientas. En esencia, estas marcas siempre vienen de la marca de Gregorio, lo mismo que Jadever y la tercer pata de la segunda Santísima Trinidad, que es la Dishu. Así que bueno, ya comenzaré a mostrar las unidades Dishu en su estado óptimo y comenzarán las tareas de prueba y toma de contacto. Muchos dirán cuánta habladuría para mostrar 3 unidades, 3 herramientas ya conocidas, pero bueno, los detalles son los que se ven. Es una herramienta cómoda, la verdad que es cómoda, una anatomía muy interesante, ya desde la forma de sus mangos hasta la longitud donde está la cabeza del alicate. La verdad, como he comentado ya 2 o 3 veces, es una de las pocas unidades alicate multifunción que veo, así que es toda una novedad. Y miren que tuve contacto con herramientas y de muy antigua generación, conozco bastante sobre el tema y no había visto de este tipo. Quizás, como decía mi abuela, gallina alimentada a excremento ve maíz y sale corriendo, y quizás esto en otras marcas de renombre sea lo más común que hay. Hoy me faltaría mostrar algunas unidades Dishu y, como dije, la correspondiente multifunción. Estoy a la espera de que me vayan a retirar las unidades Ronix. Muchos lo consideran una pérdida de tiempo y dinero, pero yo soy de los que considera que para poder hablar y dar una opinión hay que vivir la experiencia. ¿Quién les dice? Cambiaron el lote y las herramientas se comportan. La Trigane, ya haré su video de evolución final, dado que este es la presentación de estas 3 unidades, que bueno, prometí adquirí, me estaba frenando el tema de que estoy trabajando en otra zona completamente desfavorable a donde tengo que retirarlas, y bueno, nada, lo tengo que hacer yo, es así. El hombre no las entrega a otra persona que no sea yo por cuestiones lógicas de seguridad. Me sorprende el filo de este tipo de herramientas cizalla de corte. La verdad es muy bueno, muy bueno. Y miren
miren que abre como para una medida generosa de cable. Abre para una medida generosa de cable. La idea es no utilizarla por sobre sus capacidades, pero miren que es una guillotina. El alicate, como dije, bastante interesante. Obviamente no es aislado a 1000 volts, 220 volts. Calculo que se puede trabajar a la perfección, al igual que todas las herramientas Wattful. Bueno, viene con sus orejitas para la linguita de seguridad. Son obviedades que ya todos conocemos de otras unidades, pero me gusta comentarlas y remarcarlas, dado que es importante. Vemos qué nos dice el blister, como hacemos en cada oportunidad. Bueno, vemos que es un pelacables, básicamente en español. Después, cable stripper, destacapador de cabo. Bueno, pelacables en distintos idiomas. Observen hasta dónde llega. Wattful. La verdad, alicate de 7 pulgadas, este caso, pelacable de 7 pulgadas y alicate de 7 pulgadas y media o 190 milímetros de la línea Wattful. Espero, bueno, tengan un buen día. Nos vemos en el transcurso de la tarde. Quedan tareas por desarrollar y quedan herramientas por mostrar. Este es el video presentación, dado que las mostré en su estado óptimo, en su estado recién desembaladas de su blister, de su packaging, y de ahora en adelante comienza la toma de contacto. Espero les sirva cuanto menos la primera impresión para aquellos amigos que están dudando. No duden. Vamos a ver cómo se comporta. Es muy prematuro anticipar que algo puede andar bien si uno no lo probó, pero créanme que con los años que hace que uno trabaja con herramientas, más o menos sabe para qué lado se inclina el viento. Así que bueno, al menos en este momento es una herramienta cómoda. Les dejo un saludo. En la tarde, como ya dije, voy a mostrar la pinza multifunción y alguna otra unidad que ya tengo comprada. Les mando un saludo. Saludos a los amigos del canal, como siempre, después en las charlitas los saludaré puntualmente a cada uno. Y el abrazo a todos los que bancan el contenido, más allá de las ideologías que uno tenga, y el agradecimiento sincero a todos. Saludos.